Hola, soy Micael el Micófono, reportando para mi colección. Hola Insomnes, en este video les mostraré algunas figuras bastante especiales, pues se trata de los juguetes con los que jugaba mi papá. Estas son algunas figuras de la colección de superhéroes de Lili Ledy. Lili Ledy fue una fabricadora de juguetes que existió en México entre los años 70s y 80s. Durante esa época mi papá era un niño y él compró muchas figuras de esta marca, de las cuales varias las guardó y aún las conserva hasta el día de hoy. Ya que estas figuras son aproximadamente del año 1975, eso quiere decir que todos estos juguetes tienen más o menos 50 años de antigüedad. Tienen prácticamente el doble de edad que yo. ¡Wow! Es increíble que estas figuras sigan viéndose tan bien después de tantos años. Con los años las figuras han ido sufriendo pequeñas pérdidas. Por ejemplo, mi papá me dijo que los logotipos de los personajes eran estampas pegadas sobre sus trajes, en lugar de estar impresos o cosidos propiamente en el vestuario de la figura. Obviamente el pegamento de las estampas se fue debilitando con el tiempo y los logotipos se cayeron. Mi papá me pidió que imprimiera los logotipos nuevamente para completar las figuras, aunque fuera de forma provisional, y así lo hice. Ahora los trajes se ven más completos, aunque sea hasta dentro de algunos años que el pegamento vuelva a debilitarse. Definitivamente Batman se ve mucho mejor con el logotipo en su pecho. El superhéroe favorito de mi papá es Batman, así que naturalmente dos de las figuras guardadas son de Batman y Robin con sus trajes clásicos de esa época. Actualmente lo más común es ver a Batman con un traje completamente negro o con detalles grises. Sin embargo, en esa época lo más común era que Batman utilizara un traje azul y gris, como el que tiene esta figura Lili Ledy. Estas figuras son muy viejas y delicadas, entonces debo manipularlas con mucho cuidado para que no se rompa ninguna de sus partes. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Algo que me gusta de los juguetes de este tipo es que la ropa está hecha totalmente de tela y se le puede quitar al muñeco. De hecho, podemos observar por la parte de atrás que el traje tiene unos broches que sujetan su ropa y se pueden abrir o cerrar para cambiar de vestimenta. Actualmente, casi todas las figuras de acción tienen la ropa impresa directamente en el personaje, y si quisiera que tuviera otra vestimenta, tendría que comprarme otra figura completa con un atuendo diferente. Los guantes y la capa de la figura están hechos de un material más plástico, como el que se utiliza para los impermeables. Obviamente, estos accesorios también se pueden quitar y poner al gusto. Los diseños de estos elementos son bastante sencillos, pero creo que eso le añade un encanto bastante característico a estas figuras. ¡Me encantan los muñecos antiguos! ¡Tienen un carisma inigualable! Por aquí tenemos a Robin, el fiel compañero de Batman. Al igual que con el Caballero de la Noche, el único accesorio que no le podemos quitar a esta figura es su máscara, la cual es directamente parte de su cabeza. Al igual que con Batman, esta figura también tiene guantes y capa, aunque lamentablemente la capa se rompió y ya no se puede colocar en la figura, pero en el futuro trataremos también de rehacer esta capa para completar la figura. Me gusta que la figura de Robin tiene un chaleco, es bastante distinta a la ropa de Batman y hace más único a cada personaje. Me parece curioso que el cinturón de Batman está hecho de plástico, pero el de Robin está hecho de tela y unido con velcro para poder ponerse y quitarse. Estos héroes también tienen botas de plástico que se pueden poner y quitar. Y aunque la bota no permite que los pies se muevan, de todas formas todas las figuras están completamente articuladas y se pueden mover hasta los tobillos de los personajes. Obviamente con mucho cuidado, pues no quiero forzar mucho estas articulaciones que tienen tantos años. ¡Pobrecitos! ¡Ya están viejitos! ¡Y les duelen sus articulaciones!
Mi papá no es muy fan de Superman, y aunque él sería una opción obvia para tener a otro personaje de DC en juguete, la otra figura que mi papá conservó fue al querido héroe marino Aquaman. Ya que este personaje es un habitante de las profundidades, era obvio que su traje debía tener aletas, y me parece bastante curiosa la forma en que se las añadieron a este traje. Mi papá es más fan de los héroes de DC Comics, pero personalmente yo soy más fan de los héroes de Marvel, y es por eso que mi figura favorita es la de Spider-Man, el Hombre Araña. Esta figura no tiene capas, cinturón, guantes ni botas, pero aún así no se ve simple, pues sin duda es el personaje que más detalle tiene en su traje, pues la tela tiene impresos todos los detalles arácnidos del atuendo de este superhéroe. Ojalá también estuviera aquí la figura de Iron Man. Me encanta ese superhéroe. La cabeza de estas figuras no estaba hecha de plástico rígido. Este elemento está hecho de un material mucho más blando y está hueco, por lo que la cabeza se puede oprimir para deformarla ligeramente. Bastante curioso. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Además de los personajes de Marvel, mi papá también conservó a otro juguete clásico de esa época, Kid Acero. Este personaje era algo parecido a Max Steel, un juguete un poco más actual. Aquí lo podemos observar con un atuendo de boxeador. Obviamente, al igual que con los personajes de cómics que vimos antes, la ropa de esta figura también se puede quitar, incluyendo los guantes, bastante detallados. Algo que me encanta de este Kid Acero es que tiene acción de golpe, y si presionamos su espalda podemos ver cómo se mueve su brazo para dar un puñetazo. Estas figuras me parecen bastante curiosas, pues sus articulaciones estaban hechas con ligas, lo que les daba un movimiento bastante libre y versátil. Lo único malo es que, como cualquier liga, estas eran bastante fáciles de romper, por lo que actualmente ya no se utiliza este tipo de articulaciones, y podemos observar que el Kid Acero de mi papá sufrió las consecuencias de este mecanismo, pues actualmente se encuentra dividido en dos partes, pues la liga que unía su torso y sus piernas se rompió. Menos mal que ahora existen otro tipo de mecanismos menos frágiles para las figuras de acción. Kid Acero no era de la compañía Lili Ledy, más bien era de Cipsa, la que se encargaba de distribuir los juguetes de Mattel para México en esa época. También de Cipsa están estas figuras, casi idénticas a las que vimos de superhéroes, pero esta vez se trata de figuras de la película del Planeta de los Simios, la original de 1968. Aquí encontramos a Cornelius, el general Ursus y Bill, el astronauta extraviado. Al igual que con las figuras de superhéroes, me gusta mucho la ropa de tela y otros materiales que llevan puestas estas figuras, muy detallada y separada en varias partes, como si se tratara de la ropa de una persona real. Además, los moldes de la cabeza de los personajes, sobre todo estos dos personajes simios, están bastante bien, con mucha atención al detalle, sobre todo para un juguete de hace 50 años. ¡Me encantan estas figuras! ¡Verdaderamente están muy monas! Finalmente, aquí tengo los últimos dos juguetes de mi papá, que con el tiempo han perdido bastantes partes y sufrido cierto desgaste. Aún así, sigue siendo interesante ver cómo eran los distintos tipos de figuras de acción de esa época. Me llama la atención particularmente esta, pues me parece bastante grande, además de que las articulaciones tienen un movimiento muy libre, que me hacen sentir como si este personaje realmente estuviera vivo, muy distinto de las articulaciones rígidas con las que me tocó jugar a mí cuando era más pequeño. Y bueno, ese fue el vistazo a mi colección de esta semana, aunque más bien fue un vistazo a la colección de mi papá. Díganme en los comentarios cuáles son sus figuras o juguetes favoritos, para así saber qué otro tipo de colecciones les gustaría ver en esta sección. Y también pregúntenles a sus papás con qué tipo de juguetes jugaban ellos de pequeños. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! ¡Hasta la siguiente!